acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el licenciado Juan Cubi, editorialista, articulista de varios medios de comunicación. Actualmente también es integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Juan, muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría algunas reflexiones suyas sobre estos números, la institucionalidad definitivamente por los suelos. Buenas noches, Rosana, muchas gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes. Mire, casualmente mientras usted leía las cifras de este Encuesta Monitor, yo tenía a la mano la encuesta porque la estaba igual revisando. No sabía que exactamente me iba a preguntar de eso, pero claro, como es una encuesta reciente, toca para hacer análisis político revisarla. Y no sé si usted se fijó en el título de la encuesta, dice crisis de credibilidad y confianza institucionalizada. Y es porque no solamente las instituciones que usted señaló tienen una valoración absolutamente negativa de parte de la ciudadanía, sino aquellas instituciones que usualmente tenían una mejor valoración, como fundamentalmente las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los medios de comunicación, también han bajado su índice de aceptación. Es decir, yo recuerdo que en las otras encuestas siempre estaban sobre el 70, incluso sobre el 70% de aprobación, y ahora ninguna llega ni siquiera al 50%. Y eso lo que está reflejando es que hay una especie como de frustración, desesperanza en la ciudadanía respecto de la institucionalidad en general. Pueden ser instituciones menos cuestionadas, pero ninguna tiene una aprobación absolutamente positiva. Pero además, Juan, ¿cuán grave puede ser el hecho de que los ciudadanos, las ciudadanas prácticamente ya no creamos en nada? No creemos en la justicia, no creemos en la política, no creemos en la academia y enfrentamos además situaciones de un miedo profundo. El 58% asevera que una de las principales preocupaciones que tenemos es precisamente el de la inseguridad, con altísimos índices de violencia y criminalidad que prácticamente nos comparan ya con ciudades de México. Rosana, no sé si usted se fijó, en segundo puesto está la corrupción. Es decir, estamos hablando de una descomposición de la sociedad, de los valores, de las expectativas de la gente, ¿no? Porque claro, si usted revisa las noticias, asesinan fiscales, asesinan policías, ciudadanos comunes, hay una guerra prácticamente no declarada en las calles de varias ciudades y o varias provincias de este país. La proyección que tiene la gente es la de decir, bueno, ¿quién va a resolver o asumir esta problemática? Y claro, por lo general los ciudadanos tienen la tendencia a volver la mirada hacia el Estado, que es el que tiene algunas potestades, entre otras el uso exclusivo de la fuerza pública. Y cuando ve que eso no se resuelve, claro, entra en una angustia generalizada. Yo lo que veo es que hay una especie como de razón colectiva respecto al futuro. Revise nuevamente la encuesta. Le preguntan a la gente si va a estar mejor el país, creo que es el próximo año, y me parece que el 82% dice que no, que va a estar peor. Entonces, yo creo que hay una crisis profunda frente a la cual la clase política, lo que se llama clase política, que en gran medida tendría una responsabilidad, yo siento que no tiene absoluta ni visión, ni sensibilidad, ni preocupación por esta situación. Esto pasa, Juan, quizás por esa falta de decisión de las entidades estatales de avanzar en los problemas que realmente le preocupan a la ciudadanía. Esta confianza pasa por esas decisiones contradictorias o incumplidas. Se me ocurre pensar en el presidente de la República y esta pedida, por ejemplo, de renuncia o de salida, de disposición del cargo a quienes están al frente de la Policía Nacional, y después aparece una carta en la que prácticamente se disculpa por su error y considera que deben permanecer en el cargo. Quizás a qué se le puede atribuir precisamente ya la corrupción es una de las razones sin duda alguna, pero esta otra, es decir que definitivamente las instituciones no están tampoco sintonizando con los problemas que aquejan al ciudadano de a pie. Mire, Rosana, a riesgo de utilizar un discurso muy sociológico, yo creo que hay que buscar las causas en otras problemáticas más profundas.
Es un país que se ha empobrecido, es un país donde la desigualdad ha crecido, donde la marginalidad y la exclusión de gran parte de la población es casi una norma, donde usted tiene un movimiento indígena que viene demandando 500 años respuestas a las necesidades por demás sentidas y por demás justificadas, pero tiene frente a eso no solamente un Estado, sino unas élites que son absolutamente irresponsables con los problemas del país. Yo siempre atribuyo a las élites en general, pueden ser élites políticas, élites sociales, élites económicas, que solamente piensan en las condiciones para, de alguna manera, beneficiarse o satisfacer sus aspiraciones. Y se olvidan de que somos un país de 18 millones de habitantes con unos niveles de pobreza vergonzosos, obscenos, con unos niveles de marginalidad tremendos. Solo para citar el caso de la desnutrición crónica infantil, que eso es una bomba de tiempo en cualquier sociedad, en cualquier país. Y claro, no existe la decisión y la voluntad de entrar en procesos de entendimiento de esa problemática y de plantearse respuestas colectivas, dialogadas, consensuadas. Yo siento que no existe eso. Pero ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, desde el Estado? Hay inseguridad, más policías, más cámaras, más patrullaje. Eso no va a resolver el tema de la inseguridad, Rosana. Hay pobreza estructural y entonces dicen vamos a dar un bono para los pobres. Eso no resuelve el tema de la pobreza. O la desnutrición crónica. Entonces me parece que somos una sociedad cuyas élites están cada vez más absortas de las condiciones reales de vida de la gente. Están cada vez más aisladas, más encapsuladas en sus visiones particulares. Y si no se rompe eso, yo veo muy difícil que se logren encontrar no solamente acuerdos, sino mínimas iniciativas para empezar a afrontar esos problemas. Y Juan, hablando del movimiento indígena para avanzar en otros temas, se cumplieron los 90 días de plazo de las mesas de diálogo para llegar a acuerdos entre el gobierno nacional y el sector indígena. ¿Qué nos deja esta experiencia cumplidos estos 90 días, aunque todavía tienen hasta el 14 para cerrar otras mesas con temas que aún están pendientes? A ver, yo veo que existen una serie de puntos sobre los cuales hay acuerdos. Lo han expresado ambos lados, ambas partes. Veo que hay un movimiento indígena que está dispuesto a aceptar esos acuerdos en función de su cumplimiento. Pienso, eso es mi expectativa, es que por lo menos los próximos meses el movimiento indígena esté más bien monitoreando y haciendo seguimiento de esos acuerdos en función de su cumplimiento. Veo un gobierno que está absolutamente errático en las políticas. Ojalá que estos acuerdos los haya hecho en la medida en que son factibles cumplirlos. Sería gravísimo que el gobierno haya llegado a estos acuerdos a sabiendas de que no va a poderlos ejecutar. Eso sería peligrosísimo. Le cuento, acabo de venir de un evento donde se conmemoran 50 años del Ecuarunari, que es la principal organización indígena de la CONAIE y en general del movimiento indígena ecuatoriano, y yo escuché un discurso que se mueve entre el cuestionamiento al incumplimiento histórico del Estado frente a estas demandas, pero también a la reivindicación de un proceso de demandas y exigencias como ha venido haciéndolo en las últimas décadas. Pero no escuché un discurso ni intransigente ni un discurso amenazante, no. Es más bien un discurso muy coherente sobre cuáles son las perspectivas y las necesidades de los pueblos indígenas en función de esa relación con el Estado y la construcción del Estado plurinacional. Me parece un avance porque eso significa que es un sector que está dispuesto a dialogar, que está dispuesto a buscar salidas y que es consciente de que si se continúa en una situación digamos, de intransigencia mutua, no va a haber salida para nadie, es decir, va a ser una opción de perdedores. Habría que preguntar, Rosana, ¿qué piensa o qué dice el gobierno respecto de la situación y de los diálogos con el movimiento indígena? Eso sí me preocupa. Ahora, ¿podemos calificar efectivamente de positiva esta experiencia? El gobierno nacional ha dicho que ha sido un éxito porque es histórico estos diálogos, pero además ha habido otros cuestionamientos de otros sectores que han advertido que ha sido un error sentarse a dialogar únicamente con el sector indígena y que debieron haberse involucrado o ampliado hacia otros sectores de la sociedad, mientras más sectores, mucho mejor, entre ellos, por ejemplo, la
academia. ¿Cómo debemos leer este proceso? ¿Está bien que se haya sentado con el movimiento indígena únicamente? ¿Debió haberse ampliado? ¿Debe ampliarse esta experiencia? A ver, Rosana, yo no calificaría de exitosos los diálogos, habría que esperar a ver cuáles son los resultados, pero sí los califico de positivos. Obviamente se han sentado dos actores fundamentales de la conflictividad política a decir, bueno, veamos dónde nos ponemos de acuerdo, eso es positivo, ¿sí? El otro tema es que yo creo que el movimiento indígena, por su experiencia, por su trayectoria, por la intensidad de sus luchas, de sus demandas, de su organización y sobre todo por ser un sector sistemáticamente excluido, tiene pleno derecho a interpelar al Estado y a negociar sus agendas. No se puede decir que, ¿cómo así ellos están negociando sin incluir a los demás? Mi pregunta es, Ahora cuando lo que las se ha cámaras... dicho, perdón Juan, aquí quizás lo que se ha dicho es que el sector indígena solamente estaría tomando decisiones respecto de algo que nos interesa o nos debe involucrar a todos los ecuatorianos. A ver, Rosana, cuando las cámaras de la producción se reúnen con el gobierno, ¿usted ha escuchado que digan lo mismo? Cuando se reúnen para hablar de una ley de inversiones, de una ley laboral, etcétera, alguien les dice, señores, ustedes están tomándose el nombre de pueblos ecuatorianos, siendo incluso comparativamente minoritarios frente al movimiento indígena. No, porque los sectores sociales tienen pleno derecho de interlocutar con el Estado. Le voy a poner un ejemplo muy simple. En cualquier país europeo, cuando los trabajadores del servicio público de transporte hacen una paralización para negociar sus agendas, están afectando a todo el país. Porque si usted paraliza los trenes y los buses, no, pero nadie les va a decir, ustedes no tienen derecho a demandar, a reclamar y a exigir una negociación con el Estado, porque esos derechos están consagrados, la huelga, la movilización, la resistencia. Yo no veo el problema. Claro, lo que hay que plantearse es en qué medida estos otros sectores también están dispuestos a plantearse estrategias de negociación y diálogo con el Estado. Eso es viable y es aceptable, pero no es excluyente. Ahora, ¿en qué medida sería prudente, luego de las evaluaciones que han anunciado los movimientos indígenas de lo que ha sido estas mesas de diálogo, proponer o plantear en este momento nuevas protestas, nuevas movilizaciones? A ver, yo lo que he escuchado es que yo lo que he escuchado oficialmente es que van a hacer toda una socialización y unos diálogos territoriales para ir analizando y validando los procesos de diálogo y que en función de eso tomarán decisiones. Vuelvo a repetir, Rosana, mi percepción es que van a esperar un tiempo y en la medida de la respuesta del Estado y de la viabilidad de estos diálogos irán tomando decisiones. De lo que yo no creo que existan ni condiciones ni ánimo para volver a promover levantamientos o movilizaciones masivas. Pero obviamente dependerá también de la situación económica y social que enfrentamos a futuro. Porque si la pobreza, si la crisis, si el desempleo se sigue ahondando, si la producción agrícola sigue siendo afectada por una serie de condiciones ajenas al propio proceso productivo, es probable que los sectores campesinos indígenas vuelvan a protestar, obviamente. Ahora, Juan, todo esto se da además de un año ya electoral. Estamos a poquísimos meses de ir a las urnas a elegir a quienes estarán al frente de los gobiernos autónomos en sus distintos niveles, pero además al Consejo de Participación Ciudadana, y muy probablemente nos estaremos enfrentando a dos consultas populares. ¿Qué efectos podría tener todo esto que estamos viviendo, el tema de la inseguridad, esta ausencia de credibilidad, esta desconfianza en las instituciones, por supuesto también en las autoridades en este proceso electoral? Esto realmente podría llevarnos a los ecuatorianos, a las ecuatorianos, a tener una reflexión al momento de tomar la decisión, ya al momento de ejercer nuestro voto. A ver, Rosana, usted me ha planteado 4 aristas complejísimas, son prácticamente 4 elecciones. Voy a centrarme más bien en la de los gobiernos seccionales, que es la que más me preocupa, sin desconocer la importancia de las otras. Mire, yo tengo una profunda preocupación respecto de lo que va a implicar las elecciones seccionales y la presencia del narcotráfico y las bandas criminales en la política ecuatoriana. Creo que eso es lo más riesgoso que vamos a tener que enfrentar como país. Con un adicional que lo agrava más, que ni siquiera vamos a entender o saber o conocer a profundidad lo que puede estar ocurriendo en el resultado de las elecciones seccionales.
porque no vamos a saber qué candidatos responden a los intereses de las bandas criminales, cuáles son puestos de manera directa, cuáles tienen algún tipo de acuerdo. Pero lo que es real es que estos sectores de las actividades ilícitas están jugando ya no solamente a asegurar sus negocios, sino ya tener una presencia real en el ejercicio del poder político y administrativo de este país. Eso para mí es lo más peligroso. Y obviamente, como usted señalaba, Denise, estamos caminando a realidades que ya las conocemos, México o Colombia, ¿sí? Usted sabe que en México más del 70% de los municipios están en manos del narcotráfico. No me sorprendería que aquí ocurra lo mismo, porque ya tenemos una lógica de los carteles cuya misión es únicamente asegurar el negocio, es hacer controles objetivos, reales, de espacios del país, de territorios, de poblaciones, de circuitos productivos. Entonces habría que preguntarse hasta dónde el Ecuador, la sociedad, el Estado, tienen condiciones o tienen instrumentos para prevenir esta amenaza. Ahora, Juan, quizás para ir cerrando este diálogo en honor al tiempo, todos los hechos que se han dado en estos días y que sería importante tener también algunas lecturas, es el tema de la comunicación del presidente de la República, por supuesto ya su baja calificación. Hoy se posesionaba un nuevo secretario de comunicación. ¿Sabe quién resume su pregunta con una magistralidad? No es Bonil, no sé si vio la caricatura que sacó, me parece que el día de ayer, que le preguntaban al señor Lazo que sale, dice, ¿qué pasó? Y él responde, es falta de comunicación, ¿sí? No sé si vio usted esa caricatura, me parece que eso evidencia, es decir, que es un desorden absoluto la comunicación interna del gobierno. Y que si es un desorden al Pero interior es solamente, difícil. Juan, solamente es un problema de comunicación. Hay otros problemas de orden político adentro. La comunicación a la final difícilmente puede funcionar si es que no hay acciones políticas certeras que se estén ejecutando desde el gobierno y desde sus distintas instancias y estamentos. Bueno, obviamente, cuando yo le decía que es un desorden, es Es que en no todo. existe estrategia, que no existe claridad, no existen objetivos, no existen líneas, horizontes políticos claros de parte del gobierno. Entonces, claro, ¿qué comunica? ¿Cómo comunica? Y él, de lo que entiendo de las declaraciones del secretario saliente, es que había una absoluta confusión al interior del gobierno que no permite hacer una comunicación coherente. Estoy recogiendo solo las declaraciones de él. Yo creo que el problema va mucho más allá que solamente la comunicación. Bien, Juan, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta noche y sobre todo por haber compartido estos criterios. Ha sido Juan Cubi, él es articulista de algunos medios de comunicación, editorialista también y por supuesto integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Juan. Muchas gracias, Rosana, y un saludo a todos. Son las 19 horas con 57 minutos y en el ámbito local, Cecilia